Que vayamos a la palabra, esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Vamos allí al primer libro de Samuel, el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3, o lo leemos hasta el verso 4. Vamos a leer 4 versos de la palabra. Primer libro de Samuel, el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, escuchen bien esta palabra, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Así que en esta mañana, en este día, quiero hablarles acerca de lo importante, lo especial que es ministrar la presencia de Dios. Y quiero decirles: no permita que la lámpara de Dios sea apagada. No vas a permitir. Qué bueno que tú digas: en mi casa yo no voy a permitir que la lámpara de Dios sea apagada, que la presencia de Dios se aleje de mí. Yo no voy a permitir eso. Qué rico que diga: yo ni como sacerdote de Dios, como ministro de la palabra, como servidor de Dios, como salmista, yo no voy a permitir que el arca de Dios sea apagada, que la presencia de Dios se aleje de mí. Yo no voy a permitir que el Espíritu Santo, que esa persona especial como es el Espíritu Santo de Dios, se aleje de mí. Yo no voy a permitir eso. Diga, qué rico que tú le digas ahí, si está su esposa, si usted como esposa está cerca de su esposo, diga: no vamos a permitir. Si están como familia, diga: no vamos a permitir que la presencia de Dios se vaya de mi vida. No voy a permitir que Dios se aleje de mí. No, yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir. ¿Sabe? Hay familias, así como dice la palabra, Elí estaba permitiendo. Elí fue un sacerdote que permitió que la lámpara de Dios se fuese apagando lentamente. Hay sacerdotes en este tiempo en Colombia. Hay ministros en Colombia, pastores, evangelistas, misioneros, que lentamente en este tiempo han dejado de apagar, que la lámpara de Dios se vaya apagando. Ese ministerio, como Dios te usaba tremendamente, como tú fluías, la gloria de Dios cuando tú te parabas, era sorprendente. Pero ahora tú dices: pero no, pero ahí en casa tú vas a decir: yo no voy a permitir que la lámpara de Dios se apague, que la presencia de Dios. Y hablo a aquellos jóvenes que Dios les ha llamado al ministerio: no vayas a permitir. A esos salmistas, a esos que Dios les ha dado el privilegio de interpretar instrumentos, de adorar a Dios, no permitas que la lámpara de Dios se apague. Y sabe, la Biblia dice allí en el capítulo 1, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Sabe lo que Elí había hecho? Dice: no había dejado de ministrar la presencia de Dios. Lo primero que Elí hace es que él había dejado de ministrar la presencia de Dios. Cuando un hombre o una mujer deja de tener intimidad con el Señor, cuando un salmista deja de tener intimidad con Dios, empieza a escasear muchas cosas. Dice que en aquel tiempo la palabra de Dios
escaseaba. Ya no había revelación, ya no había diseños, ya no había visión con frecuencia, dice la palabra de Dios. Y hoy la iglesia, nosotros debemos de levantarnos. Amén. Debemos de levantarnos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. Hoy debemos de levantarnos, esos jóvenes que van a ministrar la presencia de Dios, familias que van a ministrar a Dios. Es el tiempo de ya no estar quietos. Es el tiempo de pasar a solas con Dios, cerrar la puerta y decirle: Dios, yo quiero que tú me hables. Yo no salgo de aquí hasta que tú no me hables. Señor, yo quiero ir a la palabra, yo quiero volver a la palabra. Quizás muchas veces hemos descuidado la palabra, y la palabra escasea con frecuencia. Hoy en los hogares, en las familias, hoy la palabra, la Biblia, la bendita palabra de Dios está por allá guardada. Ya no queremos leer la palabra. Y eso era lo que pasaba. Elí había descuidado. Elí se había descuidado. Y uno de lo que hacía el sacerdote era ministrar la presencia de Dios. Y Elí se había descuidado. Hay muchas familias que se están descuidando en este tiempo. Hay muchos hombres, pastores, que se están descuidando. Y no nos vamos a descuidar. Qué rico que tú digas: yo no me voy a descuidar. Líderes que se están descuidando, líderes que ya se cansaron y que dicen: no, esto ya es difícil, esta pandemia, esto. Pero quiero decirles: después de esto viene algo grande. Después de esto viene algo poderoso. Cuando el mar estaba embravecido de una manera tremenda, terrible, vino cuando Dios habló. Jesús habló. Dice que hubo una gran bonanza. Se quedó quieto. Las cosas, Dios va a hacer algo tremendo. Dios va a hacer algo sorprendente sobre la tierra en este último tiempo. Yo estoy convencido de eso. Pero no vamos a parar. No vamos a dejar de ir a la presencia de Dios. Vamos a volver otra vez a la palabra. Vamos a volver otra vez a leer esta bendita palabra. Vamos a sacar tiempo para ir a la palabra. Y quizás usted había abandonado la lectura. Quizás usted había abandonado leer esta bendita palabra. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de levantarnos. Estos días un hombre, él es teólogo de nuestra misión de la Alianza. Él dijo, le había leído la Biblia muchas veces, pero dice: hoy quiero volverla a leer y la estoy leyendo con toda mi pasión, como si nunca lo hubiera hecho. Y quiero decirle, es el tiempo de levantarnos como familias y volver a ministrar la presencia de Dios. Y vamos a sacar tiempo para Él. Vamos a dedicar tiempo. Hay muchas veces, hoy el tiempo está más para sacarlo para estar en Facebook, para estar en YouTube, mirar otras cosas de otros lugares. Pero saquemos tiempo para estar con Dios. Hay mucho tiempo, sacamos tiempo para muchas otras cosas, pero vamos a volver a sacar tiempo para Dios. Las personas que vuelven a sacar tiempo para Dios van a ver cosas sorprendentes. Cuando salgan del lugar de oración, cuando salgan de allí de la intimidad con el Señor, vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver la gloria, vamos a ver la bendición de Dios como nunca antes. Lo primero, Elí había dejado de ministrar la presencia de Dios. Lo segundo, que Elí dice que Elí estaba acostado. En el verso 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado, el sacerdote estaba acostado. ¿Sabe? En otras palabras, aquel sacerdote estaba cómodo. Se había conformado. Había perdido el interés. El interés. Estaba acostado. El sacerdote, un sacerdote acostado, significa que ya cansado. Y yo quiero decirles, muchos sacerdotes en este tiempo están cansados. Pero es el tiempo de levantarnos. Tú no puedes terminar mal.
Si tú habías dejado de ministrar la presencia de Dios, si tú estabas ya cansado, se ha acostado, se ha quedado quieto, se ha quedado cómodo, hoy nos vamos a levantar. Es el tiempo de como iglesia volvernos a levantar. Es el tiempo como jóvenes volvernos a levantar. Y vamos a ver la gloria, vamos a ver la bendición de Dios. No más conformismo, no nos vamos a conformar más. Así empezaba la lámpara de Dios a apagarse. Así la presencia de Dios empieza a alejarse. Ya tú no sientes deseo de orar, ya no sientes deseo de cantar, ya no sientes deseo de ir a la palabra, ya no sientes deseo de nada. Tan solamente hay un título que dice que eres cristiano, pero ya perdió todo. La lámpara de Dios empieza a apagarse. Ese fuego, esa pasión empieza a apagarse. Así sucedió con Elí. Dice que Elí había dejado de ministrar a Dios. Elí estaba cansado, estaba acostado. Y hay muchos líderes que en este tiempo están acostados, están cansados. Hay muchos pastores cansados que ya perdieron la visión, que ya perdieron todo, personas, familia. Pero no, qué rico que tú le digas: hoy esta palabra es para mí, yo recibo esta palabra y me voy a levantar, me voy a levantar. Seré un hombre que a partir de hoy voy a ministrar la presencia del Espíritu. A partir de hoy me voy a levantar. Ya no quiero estar más cómodo, ya no quiero estar más ser un conformista. No, yo me voy a levantar, voy a ponerle ganas a esto, me voy a levantar y voy a sacar tiempo para estar a solas con Dios. Tremendo lo de Elí. Elí, la lámpara empezaba a apagarse, entre más poca esa llama, más poco. Como familias es tiempo de levantarnos. Hoy hablo a aquellas familias en Colombia, es tiempo de levantarnos. Colombia nos necesita, esta región nos necesita. ¿Sabe? El mundo, en la iglesia, nosotros como iglesia nos necesita. Hay muchos que están muriendo y nosotros también estamos muriendo porque nos estamos apagando lentamente. Estamos dejando que la presencia de Dios, ya no tenemos tiempo ni para orar en las noches. Llegamos cansados a la casa y estamos en la casa y estamos cansados, ya no hay tiempo para Dios. Nos levantamos en la mañana y quizás ya no hay tiempo para Dios. En el día ya no hay tiempo para escuchar la voz de Él, ir a la palabra. Estamos cansados. Y la lámpara de Dios, así empezó Elí. No vamos a terminar mal. Nuestra familia no va a terminar mal. Qué rico que tú declares, diga: mi familia no va a terminar mal. Mi familia se va a levantar. Mis hijos se van a levantar. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cosas tremendas. No vamos a terminar mal. Y dice la palabra también por último. Y ya el verso y termina, dice: y estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver. ¿Sabe qué significa eso? Ya no podía ver. Ya no había visión. La visión de aquel sacerdote que un día fue llamado al ministerio, de aquel sacerdote con su familia que lo había llamado Dios para que ministrara, para que pasara tiempo con él, para que tuviera pendiente de la lámpara allí en el templo, de todos los utensilios de adoración a Dios. Pero aquel hombre había dejado de ministrar. Aquel hombre se había acostado. El ministerio de él no era un ministerio para estar acostado ni estar sentado. Y había perdido la visión. Hay muchas familias que ya perdieron la visión. Hay muchas personas que ya perdieron la esperanza, que dicen: no, esto ya, hasta aquí llegué, hasta aquí llego. Hay muchas familias que están perdiendo la esperanza. Pero no es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de estar más en la presencia de Dios. Ahí quizás usted dice: no, Dios me había llamado para ser un gran evangelista, ir a las naciones de la tierra, pero con esta pandemia no podemos viajar. Y perdió la visión.
Pero yo quiero decir, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo. Y Elí había perdido la visión. Cuando se pierde la visión, se pierde la pasión. ¿Sabe? Cuando tú pierdes la visión, pierde la pasión. Ya no hay pasión en tu vida. Todo se queda quieto. Ya usted no siente deseos de nada. Y cuando una persona pierde la visión, es llevado por otras personas. Usted va a mirar a otros y va a decir, tan especial que está haciendo el ministerio, que es tan bonita aquella familia, cómo Dios lo está usando, quisiera hacer lo mismo. Pero que han perdido la visión. Y hay muchas personas en este tiempo, este año 2020, muchas personas perdieron la visión. Y eso ha hecho que la lámpara de Dios empiece a apagarse, apagarse, apagarse. Y hay una pequeña llamita ahí. Pero quiero decirles en esta mañana, eso pequeño que hay en ti se va a multiplicar. Eso pequeño que hay en ti en esta mañana va a crecer, va a aumentar, va a crecer, va a crecer. Va a crecer, va a crecer. El Dios de la Biblia es un Dios que bendice. El Dios de la Biblia es un Dios que nos levanta. El Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de todo el universo, y quien Él creo y le sirvo a ese Dios. Él es el Dios que hace que las cosas, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú te vas a levantar en esta mañana. Elí había perdido, había dejado que la lámpara de Dios, había permitido que la lámpara de Dios se fuese apagando lentamente. Lo primero que dejó Elí fue de ministrar. Lo segundo, que Elí estaba acostado. Lo tercero, que había perdido la visión. Y cuando se pierde la visión, se pierde todo. Y eso lo llevó a que Elí perdiera la familia, los hijos y todo lo que había en él. Empieza a perderlo. Y todos terminaron mal. Esta familia sacerdotal terminó mal. No terminó bien. Una familia, una esposa, unos hijos, terminaron mal. Pero vemos aquellas personas. La Biblia dice que Samuel ministró en la niñez, ministró al Señor en la juventud y ministró a Dios en la vejez. Y este hombre hasta el día de hoy se recuerda y se nombra. Cuando tú eres un hombre que en medio de la crisis le dice a Dios: Señor, aquí está mi vida, yo no siento deseo de orar, yo no siento, pero aquí estoy, Señor. Y usted se postra, se arrodilla y le dice: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Y en medio que tú no sientes deseo de levantarse en la mañana, pero le dices: Señor, yo tengo sueño, pero me voy a levantar porque para mí tú eres importante. Y empieza a ministrar. Y Dios sí se agrada de eso. Dios le gusta cuando tú te determinas. Y yo creo que muchas familias van a terminar bien. No, tú no eres una familia que va a terminar mal. No, tú vas a terminar bien. Tú te vas a levantar y va a volver a sacar tiempo para estar con Dios. No te va a ser una persona que se va a conformar. No, va a ser una persona que se va a levantar en victoria en el nombre de Jesús. Y en usted vuelve una pasión extraordinaria. La iglesia en Colombia, la iglesia en Iberoamérica y en el mundo, nosotros como iglesia nos vamos a levantar y vamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios en este tiempo como tú nunca antes se lo había imaginado. Y si tú dices: Señor, pero esto es imposible, no. Hay una historia que dice en la Biblia: cuando hubo un verano, no llovió durante 3 años y hubo una sequía terrible. Cuando Elías llegó donde una viuda y le dice a la viuda: ¿usted qué tiene? Y dice ella: yo tengo un puñado de harina. Imagina, empuñe la mano. Dice: tengo, lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Un puñado. Y eso es lo único que tengo. Y Elías le dice: yo quiero que vaya y se prepare una torta, vaya a algo bien especial, y lo prepare. Y dice: no, pero no, hágalo. Y aquella mujer fue y lo hizo y lo trajo Elías. Y Elías le dice: mira, nunca faltará la harina en tu casa ni el aceite. Y yo quiero decirles en esta mañana, así como Dios usó a Elías para traer una palabra sobre aquella mujer,
Y aquella mujer nunca escaseó. De ahí en adelante aquella mujer siempre tuvo, durante todo el verano, durante toda la sequía, ella tuvo pan para comer. Y usted durante todo este tiempo, Dios va a traer bendición sobre tu casa. Será los mejores días, Dios te va a bendecir. Y si tú estás en la ciudad y si yo no te... pero Dios va a traer provisión. Aquellas personas que aman a Dios, que le creen a Dios, que ministran su palabra, que sacan tiempo para estar con Él, prepárense, porque Dios va a traer provisión. Así como trajo provisión para aquella viuda y su hijo, Dios también traerá provisión para tu familia, porque el Dios de los cielos nunca ha entrado en crisis, ni está en crisis, ni entrará en crisis, porque Él es el Dios, el dueño de todas las cosas. A Él servimos, a Él sea la gloria. Por eso la recomendación que le dejo en este día es: nunca vamos a permitir que la lámpara de Dios se apague. Siempre vamos a permanecer en la presencia de Dios, siempre vamos a estar con Él, siempre. No vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios esté lejos, no, va a estar siempre cerca. Como familia vamos a sacar tiempo para hacer devocionales. A partir de hoy saque tiempo con sus hijos. Antes de acostarse, diga: hijo, vamos a hacer una devocional, vamos a orar a Dios, vamos a cantar, vamos a leer la palabra, y Dios va a traer bendición sobre tu casa. Y antes de levantarse, qué rico que tú le digas, antes, cuando empiece a aclarar, a amanecer, y empiece usted a decirle: Señor, hoy voy a adorar, hoy voy a cantar, porque el Dios a quien yo sirvo, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Yo fui llamado, Él es el dueño de mi vida y Él es mi proveedor. Y ese Dios va a proveer sobre tu casa y sobre tu familia. No vamos a permitir que la lámpara de Dios se apague en nuestra casa, en nuestra familia. Usted es un sacerdote de Dios, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Fue llamado con un propósito y juntos vamos a ministrar la presencia de Él. Y van a haber milagros, prodigios y señales en tu casa, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en esta mañana.